Gracias por estar con nosotros una vez más en esta tarde. Bienvenidos a nuestro canal donde compartimos la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes de Romanos capítulo 6. Hemos hablado, si usted nos ve por primera vez, ya hemos hablado de la justificación que es por fe, cómo uno es perdonado, que ha hecho Dios para buscar el perdón de las personas y proveerlo para nosotros. Y entonces la pregunta es, si ya he sido justificado y perdonado, ¿me puedo comportar de una manera inadecuada, mal, y cometer pecados y hacer maldades a diestra y siniestra? ¿O realmente no estoy supuesto a hacer eso? La respuesta la tenemos aquí en Romanos capítulo 6. Así que mientras lo buscan ustedes, quisiera como siempre dar gracias a todos aquellos que trabajan arduamente en nuestra iglesia para que podamos tener la transmisión por el canal de YouTube, también los servicios que estamos teniendo de oración y también los tiempos que están los jóvenes y todos ellos por medio de la plataforma de Zoom. Así que muchas gracias por ese trabajo. Es un trabajo arduo que hacen ustedes con mucha dedicación y es la única manera que hemos podido salir adelante. Incluso estamos llegando a otros países y es una bendición para nosotros saber eso. Así que muchísimas gracias. También gracias de todo corazón a aquellos que vienen a nuestra iglesia para servir en el programa de alimentos, de llevar cajas y bolsas de alimento a los hogares que tenemos ya como suscritos para estarles llevando a esas familias. Hemos asistido como a 90 familias a la semana. Y gracias por ir a recoger los alimentos a los lugares donde los dan para nosotros. Luego los empacan y los envían a los hogares. Así que gracias por su trabajo arduo. Muchísimas gracias. Capítulo 6 de Romanos. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que demos gracias al Señor por esta palabra que tenemos en este momento. Te damos gracias, Señor, por poder estar reunidos en esta hora y compartir de tu palabra. Te rogamos que nos hables, tu palabra es maravillosa y milagrosa. Te rogamos que traiga el mensaje que solo tú nos puedes dar. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que es todopoderoso. Amén y amén. Bueno, el escritor aquí termina la primera párrafo que estaba hablando antes, ¿verdad? Y se dividió en el capítulo 5. Y entonces ahí nos enseñaba de la justificación. Y nos deja tan claro que cuando uno está justificado, perdonado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, sin obras para salvación, uno queda justificado delante de Dios al recibir la obra que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, la cual nosotros no podemos hacer. Y entonces deja en claro Él que está uno justificado delante de Dios. Ya no hay un acta de acusación, ya no hay quien le pueda separar del amor de Dios. Y entonces viene la pregunta que Él mismo trae, tal vez la escuchó o había gente, no sé, que no querían creer eso, pero él les dice entonces, ¿qué pues? Está la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea,
Todas las personas pecamos, pero Él está hablando de perseverar. ¿Quién persevera? Bueno, un deportista persevera en la filosofía de deportes que él o ella siguen. Por ejemplo, si corren 100 metros planos, ellos van a practicar y no solamente lo van a hacer cuando lo sientan algunas veces, no, sino que se dedican a eso. Cuando alguien es un futbolista, por ejemplo, y practica el fútbol, no dice, bueno, voy a practicar para ver si estoy en forma el día anterior cuando me toque jugar. No, ellos se dedican disciplinadamente, perseveran en eso. Entonces eso es perseverar. Y él está diciendo, ¿perseveraremos en el pecado? No está diciendo cuando caemos en el pecado, cuando cometemos un error. No, él está diciendo, cuando te levantas pensando, ¿cuál es el pecado que voy a hacer hoy día? Y lo planea y ve cómo lo va a disfrutar, y aunque es maldad contra otro, lo va a planear y hacer y llevarlo a cabo y se va a deleitar en esa maldad. Eso es perseverar en el pecado. No es caer en el pecado, es perseverar en el pecado. Y él dice, lo haremos para que la gracia abunde, o sea, para que Dios nos perdone mucho más. En ninguna manera es la respuesta. Si usted y yo ya conocemos del Señor Jesucristo, no hay cabida en nuestras vidas para jugar con el pecado, para dedicarnos a ello. Sí, vamos a caer en trampas, vamos a caer en mentiras, vamos a caer en algo contra nosotros vamos a caer en un error de hacerle a otra persona, pero vamos a reparar eso, ¿verdad? Pero no es perseverar. En ninguna manera vamos a perseverar. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí hay algo tremendo, ¿verdad? Está hablando de la muerte. Si hemos muerto al pecado, debemos considerarnos así. No pertenecemos a una vida de andar haciendo maldades. No pertenecemos a una vida de hacer pecado, ¿verdad? No pertenecemos a eso. Pertenecemos a los que quieren tener una vida para mejorar nuestra propia vida y para hacer de bendición a otras personas y no para hacerles el mal. En ninguna manera vamos a dedicarnos al pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, habla de muerte, sería como decir, hey, y le dan un pellizcón, dice, un rasguño ahí a alguien en la piel, le dice, vente, vámonos a pecar, a hablarle a un muerto. ¿Quién va a ir a un funeral y va a ir al cajón donde está el muerto y le va a decir, hey, vámonos a pecar? Y el muerto no va a responder porque está muerto, ya no es que esté indeciso, ya él está cerrado a esa posibilidad en su vida. De la misma manera deberíamos considerarnos nosotros, no tener ningún tipo de asociación con querer perseverar en el pecado. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando usted ha recibido al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, y no importa la denominación, no importa dónde usted va, dónde está sirviendo al Señor, lo que sí importa es su Señor, al que se entregó usted para poder salir del otro Señor que era en nuestras vidas antiguamente, que era el maligno, y nos hemos entregado al Señor Jesucristo para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y entonces hemos sido llamados a vida nueva, no a una vida antigua, acongojada, miserable, llena de situaciones trágicas en las que buscábamos, perseverábamos, nos animábamos a buscar la maldad y después estábamos enredados en todas esas cosas y venía el sufrimiento y la paga por esas cosas. Y también
El que no ha conocido y no ha preguntado al Señor Jesucristo que sea el Salvador de su vida, pues todavía está enredado en eso, y no solamente hay una consecuencia que es pasajera, sino que es una consecuencia eterna de condenación fuera de la presencia y bendición de Dios. En el verso 5 luego dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí más bien la palabra destruido no es que fuimos destruidos, sino que es como que se le quitó toda autoridad a eso que tenía sobre nuestras vidas. El cuerpo del pecado se le quitó toda autoridad. Ahora estamos en el mismo cuerpo, pero no tiene la autoridad de llevarme para allá, de llevarme para acá y decir, bueno, es que eso fue lo que sentí en mi cuerpo y eso es lo que hice. No, nosotros somos hechura de Dios. Hemos sido hechos a semejanza de Dios. En toda la creación somos los que hemos sido hechos semejantes a Dios. En otras palabras, tenemos no solamente intuición, como los animalitos, pero tenemos poder de pensar, tomar decisiones y crear cosas y destruir cosas de la misma forma, solamente con poder concebirlo en nuestros pensamientos. Es una bendición tan grande que Dios nos ha dado, pero también hay psicólogos que hablan de ello y dicen cómo es que nosotros podemos ser tan poderosos para hacer el mal, para ser malos así, pero con ganas, pero así, ser artistas del mal, creadores del mal, creadores de nuevas formas de hacer maldades. Entonces, lo que está diciendo ahí es que no es destruido, sino que ya no tiene la autoridad sobre nosotros. Antes venían emociones o se movían hormonas en nuestro cuerpo o habían químicos o que de los mismos que producimos y nos movían a hacer cosas, y entonces nuestra mente no se preocupaba y decía, pues hay que hacer lo que el cuerpo dice. Pero muchas veces el cuerpo se equivoca y entonces hacemos el mal en vez de hacer el bien, y lo mismo es en la mente y se traspasa al alma, porque cuando uno cosecha los males que uno mismo se ha buscado al andar buscando el mal y el pecado, nos llega a nuestra alma y allí se produce, ¿qué se produce? Amargura, rencor, odio, venganza, todo eso que no procede de una persona que tiene entendimiento de que en realidad con la bendición de Dios podemos ser de ánimo para otras personas en vez de hacerle el mal. ¿Cuánta energía se gasta en responder con mal a alguien que me hizo algo mal a mí, y yo toda mi vida me voy a dedicar a tener ese rencor dentro de mí? Es un montón de energía que se usa, pero también no solamente porque la Biblia lo dice, pero es porque es de común sentido también, y eso yo creo que nos puede traer a cuentas Dios algún día y decir, pero si tú mismo sabías que le podías haber hecho un bien a este que te hizo el mal, y todas las cosas hubieran cambiado, ¿verdad? Y entonces en eso nosotros no estamos obligados a obedecer los malos pensamientos, las malas vibras, como dicen algunos, o los malos deseos que puedan venir de nosotros, y aún lo que otros nos puedan hacer a nosotros y cómo podemos responder a ello. A fin de que, dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, o sea, se le quite toda autoridad. No tiene autoridad el cuerpo. Yo lo puedo pensar, yo puedo decidir.
si quiero tener rencor, si quiero devolver mal por mal, si yo quiero darle más duro al que me dio a mí, yo tengo, en mí está el responder eso. Y dice la palabra del Señor que cuando venimos al Señor Jesucristo, ya hemos sido llamados a una nueva vida. Y entonces tenemos la bendición de Dios para sobrepasar todas esas cosas. Verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es parte del paquete que yo le llamo de las bendiciones de Dios, de que si hemos muerto en Cristo, reinaremos en vida, viviremos en Él también por lo que Él ha hecho y por el poder de resurrección que el Señor tiene para cada uno de nosotros también. Él es el que levanta a la gente de entre los muertos y los resucita, y resucitará a toda la humanidad un día. Dice que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Aquí hay una gran enseñanza que va a pasar al próximo pensamiento que viene aquí también. Pero dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Entonces, si nosotros hemos muerto en Cristo, tampoco podemos revivir para el mal. Entonces, ya no muere. La muerte no se enseñorea de Él. Tampoco entonces debiera el pecado enseñorearse de nosotros y decirnos qué mal hacer, cómo hacerlo, cómo planearlo. Ya no es de usted, si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. No es Señor de su vida. El que es Señor de su vida ahora es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. El Señor Jesucristo no está en un acto repetitivo de morir por nosotros otra vez y morir por nosotros otra vez. Fue un evento apuntado en el tiempo de la eternidad de Dios para Él morir en la cruz del Calvario una sola vez. Y ya no hay más otro sacrificio o otro evento donde se muestre mayor amor por usted. No ha ocurrido ni ocurrirá otra vez. Una sola vez, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. El Señor Jesús está en comunión con Dios el Padre, está asociado con Dios el Padre, en una relación que nada ni nadie lo puede quebrar y que no lo puede romper, ni interrumpir, ni siquiera tentar, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, sentado a la diestra del Padre para comandar los ejércitos celestiales y estar en comunión para conversar con Dios y tener el mismo tipo de pensamiento en la misma línea, está con Dios. Y entonces dice el verso 11, así también vosotros, de la misma forma, del mismo ejemplo que nos está dando el Señor Jesucristo, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado. Yo no estoy muerto al pecado, pero en realidad dice considerados muertos al pecado. ¿Por qué? Porque cuando venga el pecado a mi vida, yo no tengo nada que ver contigo. ¡Ey, vamos! No, yo no siento nada. Consideraos muertos al pecado. Y en realidad muerte, la palabra muerte original de las lenguas antiguas realmente significa separado, una separación. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán, si comen de ese fruto, ustedes de cierto morirán. Y el diablo le dijo, no morirán, háganlo. Y entonces cuando ellos comieron el fruto desobedeciendo a Dios y obedeciendo al diablo, entonces, ¿qué es lo que cosecharon? Muerte.
no cayeron desplomados a tierra. ¿Qué ocurrió? La malvada separación que hubo de la comunión entre Dios y las personas. La miserable separación que hubo. Entonces, muerte es, más que nada, separación de estar en comunión con Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Yo me considero separado totalmente del pecado. Si me agarra por ahí, le va a costar mucho. Si yo voy a estar alerta, yo voy a estar pilas, como dicen en Centroamérica, yo voy a estar alerta para si viene el pecado. Y si alguna vez caigo, pues Dios me va a ayudar y me va a levantar de ahí y me va a sacar de ahí. Pero en lo que yo pueda, y mientras yo pueda detectarlo, yo voy a considerarme muerto al pecado. Porque ahí dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, vivos para el Señor. ¿En qué le puedo servir al Señor? ¿Cómo puedo servir al Señor? Por medio de servir a las personas. ¿Cómo puedo hacer el bien? Me considero vivo. Señor, estoy vivo. Ahí está la tentación, mira, la veo. No, pero Señor, en vez de eso, estoy vivo. ¿Qué hago por ti, Señor? De esta manera te voy a servir. Lo planeo. Esto voy a hacer en este día. En este día voy a bendecir a tal persona. En este día voy a ayudar a tal persona. En este día voy a ayudar a algunos que no tienen posesiones. En este día voy a ayudar a algunos, a un ancianito o una ancianita. En este día voy a hacer algo extra en mi propia casa, en mi propio matrimonio, en mi propio hogar, con mis propios hijos. Voy a buscar cómo hacer algo, un bien extra de los que hago todos los días. Tal vez voy a sorprender a mi esposa y le voy a decir, hoy yo voy a lavar los platos, hoy yo voy a limpiar el piso, hoy yo le voy a cambiar los pañales al bebé, hoy yo voy a hacer algo extra. Considerados vivos para Dios, para hacer el bien. ¿Sí se fijan? Considerarse para servir al Señor. No hay que pensar, nunca seré misionero para ir al África. Nunca seré misionero para ir a China. Nunca seré misionero para ir a un país pobre. No, ese lugar donde tú estás es tu casa. Siempre lo digo yo, ahí se empieza. Si no, ¿para qué? Y entonces, como segundo, sirve en la iglesia y sirve en la comunidad. Sirve allá afuera y sirve a los demás. Eso es considerados vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente vivo espiritualmente, aleluya, y cantar porque estoy muy vivo para el Señor. Sí, esa es la parte fácil que digo yo. Ese es el broche de oro. Cuando vamos a la iglesia, cuando cantamos al Señor, elevamos gloriosas alabanzas al Señor y allí nos gozamos, está bien, pero ese es el broche de oro de toda la consideración de vivos que hemos tenido durante la semana. Cada vez que usted tuvo una oportunidad de pecar y no lo hizo, o cada vez que usted tuvo una oportunidad de vengarse, de hacerle el mal a otro que le había hecho el mal a usted y no lo hizo, usted está glorificando a Dios, usted está teniendo un culto racional delante de Dios. Y entonces, cuando lo ha hecho toda la semana ese tipo de cosas, incluyendo su casa, en su hogar, con su matrimonio, con sus hijos, entonces ahora viene usted a la iglesia a levantar manos dando gracias a Dios como broche de oro. Pero no es al revés. No es al revés, que yo sea un buen alabador, cantante, un buen hombre, una buena mujer de iglesia, pero en mi casa ni pregunte, ni en mi trabajo menos. ¿Se fijan? Eso es estar vivos para Dios, en la calle, en la casa, en la iglesia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues, ya no es el rey el pecado, ya no es el rey lo que quería hacer. Siempre es viernes y el cuerpo me lo dice, dicen por ahí, ¿verdad? Y después llegaba sin cheque a la casa porque se lo gastó todo con los amigotes, las amigotas, y anduvo en otras cosas que no correspondía y no hizo lo que sí tenía que hacer. No reine pues en vuestro cuerpo mortal, no reine pues el pecado
en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son todos los deseos bajos, inmorales, que le vienen a uno, que nadie se escapa, que a todo el mundo le llegan, pero la diferencia de alguien que dice conocer del Señor Jesucristo es que esa persona dice, estoy casi, pero no lo voy a hacer, porque no corresponde a alguien que ha recibido tan grande sacrificio de parte del Señor Jesucristo en su vida. No reine pues ahora, el que reina es el Señor Jesucristo. ¿Ven otra vez? Es fácil decir cuando estamos en la iglesia, estamos, Rey de reyes, Señor de señores. Y en la calle, ¿quién es mi rey? No reine pues el pecado. En la iglesia, Rey de reyes, Señor de señores. Y todos me veían, wow, qué hermanazo, qué tremenda hermana, mira cómo alaba. Y en mi matrimonio, y en mi hogar, ¿y qué dicen mis parientes? De eso habla la palabra del Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, más aún de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No podemos presentar nuestras manos para los pecados sucios, maldad. Nuestro cuerpo, nuestros miembros, dice, todos nuestros miembros, todo nuestro cuerpo incluido, con cualquier parte que podamos hacer pecado y maldad y que se presenten como instrumentos de iniquidad, o sea, de pecados maliciosos, de pecados feos, todo ellos ya ustedes saben, los adultos también. Dice, no los presentes a tus miembros al pecado, preséntalos en santidad a Dios. Todo es bendecido cuando se hace para la gloria de Dios, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tus manos presenten obras limpias de justicia delante de Dios. Tus pies representen sacrificios de alabanzas a Dios, de lo que has hecho en la calle, lo que has hecho en el hogar, lo que hiciste donde nadie te vio. Eso es presentar nosotros mismos como vivos de entre los muertos, incluidos nuestros miembros. Cuando uno se casa y tiene su matrimonio, usted manténgase ahí, no se vaya para ninguna otra parte, porque en vuestros miembros deben ser presentados a Dios como instrumentos de justicia. Es bendición poder usar nuestro cuerpo y todos nuestros miembros para ser de bendición delante de Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no es el Señor de su vida. Es como cuando hay un golpe de estado, o tal vez no es buen ejemplo, o cuando hay un general y viene ese general, no dio la estatura, no dio la talla, lo sacan, lo cambian, ponen otro general. Eso fue lo que ocurrió con el pecado en nuestras vidas. Era el general antiguo, lo sacaron por no cumplir y pusieron al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Sí, el general antiguo puede dar órdenes todavía, pero no tiene la autoridad que tiene el nuevo general. Lo mismo con el pecado. El pecado me puede llamar, el pecado me puede decir, me puede dar órdenes, pero no estoy obligado a obedecerle, porque mi lealtad es para el nuevo general. Su nombre es el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en este día. Ven a este hogar representado aquí, Señor, y llénales de bendiciones ricas de lo alto, Padre eterno. Glorifícate en sus vidas, líbrales de todo mal, incluido este virus que anda, Señor, y también de crisis social y de crisis económica. Provee para todas sus necesidades y envía a tus ángeles a ministrar a tus hijos. Gracias te damos y especialmente danos la sabiduría
para no dejar que el pecado reine en nuestras vidas, porque el que reina es el Señor Jesucristo. El Señor me les bendiga. Hasta el próximo episodio.